Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva Circular, el espacio donde exploramos cómo la industria integra modelos sostenibles y de economía circular, así como casos, tendencias y temas de éxito y mejora continua. Este podcast es una iniciativa del Sector Nacional de Plásticos en colaboración con el podcast de circularidad del Centro de Producción Más Limpia. Es un placer que nos acompañen nuevamente. Mi nombre es Eddie Pérez, soy director ejecutivo de la Asociación y Comisión Guatemalteca de Plásticos y coordinador de la Comisión de Plásticos de AGEXPORT. En el episodio de hoy vamos a explorar el tema tan de tendencia, tan mediático ahora en Guatemala, como es la entrada en vigencia de la segunda etapa de clasificación del Acuerdo Gubernativo 164. ¿Qué es lo que implica para las empresas, para los consumidores y para el público en general? Hoy tenemos dos invitados claves que me atrevo a decir que entre los dos, desde que iniciaron sus estudios, suman alrededor de casi 50 años de experiencia ambiental en conjunto. Entonces, a mi izquierda tenemos a Daniel García. Él es gerente de ambiente de Cámara de Industria. Posee una licenciatura en Ingeniería Ambiental. Es miembro de la Comisión de Ambiente de CACIF y ya tiene más de 15 años de experiencia en temas de ambientales y amplia experiencia en temas de consulta pública, de espacios de relacionamiento y de propiamente la gestión ambiental. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias ahí por la invitación, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Eddie. También agradecer a Covaplas también la invitación y será un gusto dialogar de este tema tan de tanto interés en la población y también con cierta confusión de lo que está por cobrar vigencia. Gracias, Daniel. Y a mi derecha, por último y no menos importante, ¿verdad? Francisco Jalil de León. Es consultor ambiental con más de 25 años de experiencia en temas de gestión ambiental. Es consultor y miembro también de la Comisión de Ambiente de CACIF y es representante de la Mesa Coordinadora de Gestión de Desechos Sólidos de CACIF y tiene alrededor de 19 años de experiencia representando al sector y también fue director ejecutivo en su anterioridad de Covaplast y amplia experiencia. Jalil es ingeniero químico con una máster en ingeniería sanitaria en la ERIS de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, Jalil, mucho gusto, gracias ahí por la invitación. Esperamos que podamos tener el gusto de compartir y dialogar, como mencionaba Daniel, de estos temas que están ahorita tan en auge en el país. Muchas gracias, buena tarde y gracias por la oportunidad. Gracias. Entonces, para dar inicio como tal, hablemos un poquito del contexto de este reglamento. Daniel, un poquito, ¿verdad? ¿Qué es el acuerdo gubernativo del 164? ¿Cuál es el objetivo y de cómo nace? Ok, yo creo que esto es hay muchas formas de ver el tema de cómo nace o cómo se gestionó, pero justamente a mí siempre me encanta mencionar, tener aquí a Jalil es como bastante satisfactorio porque, este tema yo lo recuerdo que inició toda la discusión aproximadamente en el año 2010. En el año 2010 surgió mucho una discusión en donde el sector privado tenía una muy buena representación y por eso mencionaba lo de Jalil, porque se empezó a construir una ley de residuos y desechos sólidos. Creo yo que fue cuando empezó la mayor discusión aproximadamente, fue antes del año 2010, pero llegó a tener dictamen favorable y demás y se empezó a determinar la necesidad de poder construir una normativa enfocada a la ley de residuos y desechos sólidos. En ese momento se estaba construyendo mucho el tema de la Comisión Nacional de Desechos Sólidos y demás, pero ya aterrizando en los últimos años, tal vez ahí por el año 2018, 2019, empezó a surgir mucho la necesidad también de poder contar con una normativa que permitiera sentar las bases en materia de residuos y desechos sólidos. Esta mesa a lo interno del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, que participaron activamente, empezaron a construir un documento que no era nuevo, sino que ya venía desde hace muchos años discutiéndose y surge la necesidad y surge también el documento, el cual conocimos como el Acuerdo Gubernativo 164-2021.
Pero ¿por qué es importante? Porque Guatemala sí dio un paso importante y creo que vale la pena mencionarlo. A nivel de América Latina todavía seguimos teniendo un marcado problema en dos grandes temas ambientales. Uno de ellos es residuos y desechos sólidos y el manejo de las aguas residuales. Y este tema de residuos y desechos sólidos, ¿por qué sí fue un avance importante? Porque si bien no se logró lo que mencionaba en el año 2010 de contar con una ley integral de residuos y desechos sólidos, sí se formuló este reglamento que sí está muy enfocado hacia dos grandes actores que son, en este caso, los usuarios, la gente como nosotros que en nuestra vivienda y demás, y también sector privado y también hacia las municipalidades en donde se les dan ciertos lineamientos. Entonces, algo así es como un poco de la historia de cómo surge. No todo ha sido tan problemático como se ha podido escuchar muchas veces, sino que sí trae un sustento de algunos años atrás en esta construcción en donde participaron muchos actores. Y, por ejemplo, del lado nuestro tuvimos una muy buena representación aquí del ingeniero Elio. Gracias, Daniel. Pues en vista, ¿verdad?, de los comentarios ahí de Daniel, Jalil, yo quería dejarlo en la palabra de saber un poquito cómo fue el proceso de la construcción, lo que ha implicado para Guatemala, ¿verdad?, a partir de que entró en vigencia el reglamento, las oportunidades y los beneficios que ha traído desde que entró en 2021 el reglamento. Bueno, el proceso ya el ingeniero García pues nos dio una perspectiva, una introducción al proceso. Surge de una necesidad de tener normas claras de actuación, en este caso en materia de residuos y desechos sólidos. Hay que recordar que este es uno de los temas clave que el Ministerio de Ambiente, las municipalidades y el gobierno en general necesitan abordar. Entonces, dada esa necesidad, pues suena tonto, pero se empieza por el principio. Es decir, necesitamos normar lo que en volumen es lo más relevante, que son los residuos y desechos comunes. Entonces, de ahí surge, digamos, esa idea. ¿Cuáles son los beneficios? Que por fin el tema se logra posicionar, que la gente comienza a preocuparse, que ya los condominios comienzan a ver una estrategia de separación, de rotulación de las bolsas, que eso era algo que antes no existía, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas, que socialmente se va difundiendo el tema, porque hay que recordar que la responsabilidad en cuanto a los residuos y desechos sólidos comunes surge primordialmente de los hogares, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, eso es uno de los beneficios. El otro, que ha permitido tomar conciencia, porque en ocasiones uno busca las soluciones, como dice el dicho, al final del tubo, ¿verdad? Cuando uno tiene las aguas residuales fluyendo. Y el tema es que la generación se debe comenzar a gestionar desde el hogar. Y eso es uno como de los grandes temas que este reglamento tiene, y que ahora que se va a entrar a la etapa de la clasificación secundaria, pues vamos a ir profundizando, ¿verdad? En ocasiones en los hogares se nos olvida que el desecho orgánico puede ser útil, por ejemplo, para un compost, ¿verdad? Ya ahora mira uno iniciativas donde la gente guarda los filtros de café con café, la cáscara del banano comienza a ser abonos orgánicos para fertilizar los sembradíos, las plantas que hay en el hogar. Y eso ya es un paso adelante, ¿verdad? Lógicamente, van a tener que pasar años para llegar como en California, donde todos tienen un dispositivo donde se va lo orgánico para hacer su propio compost. Pero ya estamos comenzando, aunque sea en lo micro, para incidir en lo macro. Hay que recordar que lo orgánico, al ser pues Guatemala un país que se está desarrollando, es lo que mayor volumen ocupa en el tema de desechos. Sí, totalmente, cabal. Es un país agrícola que depende mucho de la agricultura para, pues, como medio económico. Entonces, totalmente, ¿verdad?
Este reglamento pues entró en vigencia en agosto del 2021. Hubo una serie ahí de cambios, una reforma que es el 184. Y ahí pues se planteaba en inicio un tema de separación de pues bastantes clasificaciones secundarias donde pues todos vimos que podían interpretarse a que yo tenía que comprar cierta cantidad yo como generador o como empresario, tenía que comprar cierta cantidad de contenedores para poder cumplir con esa etapa. Pues esto después se cambió y se dejó pues básicamente 3, que es orgánico, reciclable e inorgánico. Pues ahí sabemos que es un tema álgido porque ahorita se viene la entrada en vigencia de la segunda etapa, que es ahorita el 11 de febrero. De acuerdo con eso, Daniel, o sea, ¿cuáles serían en este caso las responsabilidades principales de los generadores de los residuos? En dado caso, pues ya entra esta etapa el día martes. ¿Me puedes hablar un poquito de las responsabilidades, verdad? Sí, claro. Esta reforma que se dio en el año 2023 fue precisamente para poder adecuar más esta clasificación a la realidad que vive el país. Antes eran 7 recipientes los que habían que generar una separación y eso generaba incertidumbre, mayores costos y demás. Y creo yo que fue muy acertado de parte del ministerio hacer esa reforma en hacer una clasificación hacia 3 grandes objetivos. ¿Cuáles son como las recomendaciones que podemos brindar y demás? Pero yo sí quisiera, previo a eso, hablar de que en el país, en el año 2018, se hizo un censo. Y dentro de ese censo, mucho de lo que estaba era cómo se eliminaban los residuos y desechos sólidos en el país. Y justamente en esa actividad que hizo el Instituto Nacional de Estadística, lamentablemente el 43% de la población quema la basura. Y era lo que mencionaba Jalil. Por algo teníamos que iniciar. Por algo teníamos que empezar con la separación, porque al día de hoy solamente un 42% se recolecta en el país. A nivel de América Latina, lamentablemente, al no tener tantos planes de ordenamiento territorial o POT establecidos en las municipalidades, hacen muy difícil que los sistemas de recolección en el país sean muy óptimos para poderlos llevar finalmente a un sitio de exposición final. Pero aquí a todas las personas que nos escuchan o que nos están viendo, prácticamente muchas de las recomendaciones, estoy seguro que sí tenemos la posibilidad de hacer esa clasificación en casa, como bien dices, hacia los 3 colores. ¿Qué es lo que tenemos ahorita o qué es lo que cobra vigencia? Tenemos una separación obligatoria en contenedores. Muchos han preguntado si deben de ser de ciertos colores, verde, rojo, negro. No. O sea, realmente lo que ha enviado el mensaje en las autoridades es de que se pueden rotular realmente los contenedores y que estos contenedores, como bien mencionadas, estén clasificados en orgánico, en no reciclables, por ejemplo, y lo que es reciclable o inorgánico. Esta separación, yo sé que muchas veces dicen, pero si después en el camión recolector se mezcla todo, no es tan así. O sea, realmente sí podemos generar una conciencia internamente al hacer esa clasificación que ya está dada. Yo lo que les puedo decir, algunas recomendaciones para atender mucho de qué lo deberían trabajar las personas es, como bien decían, el material orgánico representa poco más del 50% del volumen que se administra en un sitio de exposición final. Estos son aquellos que vienen de origen animal, vegetal, restos de alimentos. Estos generalmente en casa los hacemos todos los días. Entonces, yo sí les podría decir que este pudiera ser como un rótulo que se pudiera establecer con material orgánico y tenerlo constantemente en movimiento. O sea, eso quiere decir depositando todos los días cáscaras de huevo, alimentos, restos de alimentos, etc. Sin embargo, hay otros que son, por ejemplo, los reciclables, que esos sí han tenido un valor importante económico, pero que también sirven para nosotros en el sector privado para incorporarse nuevamente en la gestión dinámica de los productos que se ofrecen a la población y que en eso nosotros como usuarios sí tenemos una incidencia, sí podemos colaborar a mantener una economía circular muchísimo más activa en el país. Esos, yo les podría decir de que lo ideal es de que esos reciclables que los estamos separando y demás, no sean tan constante la entrega, sino que pudiéramos hacer una entrega cada 10, 15 días, por ejemplo, y
eso nos llevaría también a tener un mejor volumen y manejo interno de los productos reciclables. Ahora bien, los inorgánicos son todos aquellos materiales que son inertes o que son mezclados y demás. Esos también, mi recomendación es de que sí estén bien separados, identificados, y que en la medida de lo posible estos que son inorgánicos y que son de muy bajo volumen, por ejemplo, que tratemos, por ejemplo, de no mezclarlos, porque eso sí va a ser muy clave en la recogida de las personas. Entonces es un ejercicio muy, muy básico, muy fácil de poder realizar y que estoy seguro que todos en nuestras casas lo vamos a poder realizar. Gracias, Daniel. Justamente lo que mencionabas, el tema de que permitía incluir estos reciclables en algunos otros procesos. Pues para dar un ejemplo coloquial, podemos ir en algún evento, pues se queda la lata en el lugar y hay alguien recogiéndola porque tiene un valor. Entonces la idea es de que pues a estos residuos reciclables se les pueda pues asignar un valor dentro del mercado para que estos no vayan a parar pues a donde no deben. Pues estimado Jalil, un poquito del tema de entrada a la vigencia y demás. ¿Qué pasaría si nosotros en casa, tanto empresas como pues público en general, incumplimos con este acuerdo, no lo separamos, sigue siendo de esa misma manera? Pues si nos podría comentar ahí un poquito, pues si hay algún tema de sanción o el impacto negativo que esto traería de no realizarse de esta forma. Miren, ahorita en esta primera etapa, digamos, que el 11 de febrero es la meta para que se comience a hacer la separación. La primera etapa lo que conlleva es la concientización. Y por eso es que el reglamento, a lo que está en realidad la norma, lo que promueve que la población realice es esa separación. Un mecanismo de sanción actual, digamos, para las casas, para las personas, todavía no está definido, porque el ministerio no ha dictado qué sucedería. Pero es porque ahorita es una época de tomar conciencia, ¿verdad? Y aquí les voy a citar, ustedes se van a reír de mí, pero ni modo, ya uno acumula años, ¿verdad? En los años 90, en San Marcos se comenzó la separación. Y allá era la separación simple, orgánico e inorgánico. Esa es la ordenanza municipal. Entonces, ¿qué era el tema? La municipalidad entregó recipientes con fondo y con tapadera para lo orgánico y costales para lo inorgánico o lo reciclable. Entonces, si uno no tenía en la puerta de su casa el costal y el bote a una hora específica, ¿verdad? Porque en mi casa era a las 6 de la mañana que eso tenía que estar. Si uno no lo tenía, no se lo llevaba. Y uno se quedaba una semana con sus residuos. Porque la primera etapa siempre es que tomemos conciencia, que nos eduquemos, ¿verdad? Entonces, pregúntenme si hoy en día no se hacen esas separaciones. Se hacen las separaciones. Yo regresé ayer de San Marcos. Uno religiosamente 9, 10 de la noche del domingo saca sur. Porque uno sabe que si el otro día se levanta a las 6 ya se han llevado la basura. Pero lo primero es que nos eduquen, ¿verdad? Ahora, en el caso de las empresas, la situación es distinta. ¿Y por qué la situación es distinta? Porque las empresas sí tienen en sus compromisos ambientales, en sus resoluciones, primero, la obligación de cumplir toda la ley ambiental vigente. Y eso significa que a partir del martes 11 de febrero del año 2025 tienen que existir 3 separaciones específicamente. Si no se hicieran, entonces ahí sí existe un incumplimiento de los compromisos de su resolución del instrumento ambiental. Y ahí sí son sujetos a las sanciones que dice la ley. Pero ¿qué hace la diferencia, digamos, entre el ciudadano y las familias y las entidades
establecidas con instrumentos ambientales aprobados. La diferencia la hace el volumen de los residuos y el tipo de residuos que se descargan. Y por eso es que en el caso de las empresas, y dicho sea de paso, de las municipalidades, a partir del 11 existe esa obligatoriedad. ¿Por qué aquí nos entramos con el periodo de concientización? No entramos en ese periodo porque en realidad la obligación de cumplir la normativa ambiental está desde 1986, eso es hace 39 años, y de tener instrumentos ambientales desde el año 93, eso es hace 32. Había nacido. ¿Verdad? Ustedes, bueno, el público objetivo no había nacido cuando esa obligación se dio. ¿Verdad? Pues de mi parte, pues sí, ya estaba yo, por lo menos en la primaria, ¿verdad? Dicho sea de paso, hago la aclaración. Pero hay una diferencia en ese sentido. Y es por eso que se ha vuelto tan mediático en el último mes. ¿Qué pasa si separo? ¿Qué pasa si no separo? Lo que sucede es que los entes formalmente regulados y reconocidos ante el ministerio sí tienen la obligación de hacer esta separación. Y aquí volvemos a un tema. Hubo una transición de años para llegar a esta separación secundaria. Esencialmente sería 1 año y medio para tomar conciencia, para rotular, para establecer como parte de los compromisos, ¿verdad? Digamos, hay entidades, y ustedes como expertos no me dejan mentir, que tienen sistemas de gestión auditados, donde la auditoría 2024 emite entre sus hallazgos la necesidad de implementación de la separación a más tardar el 11 de febrero. No es un tema electivo, es un tema que ya es parte de los sistemas de gestión de calidad de las propias empresas, ¿verdad? Así que, en síntesis, eso sería. No, muchas gracias. Justamente eso genera muchas dudas, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia o qué tipos de sanciones? Pero súper bien explicado. Se enlaza justamente al tema de la resolución, que es lo que le da vida, pues, ambientalmente a los proyectos y a las industrias. Un poquito, ¿verdad? Se ha visto en temas de redes y todo, ¿verdad? Que hay, pues, varios actores, de pronto un poquito más los temas municipales de que están un poquito en contra, pero pues cómo vamos con esto en el tema de la separación, en temas de municipalidades y camiones recolectores. Daniel, ¿cuál pensarías que es el reto de ellos? O sea, lo más importante o lo que ellos deberían de, una estrategia que deberían de poder llevar a cabo, pues para cumplir ellos como recolección a nivel municipal. Claro. Ahí el reglamento tiene, como bien decía Jalil, también como a los usuarios, tiene parte del sector privado. Por ejemplo, muy bien lo mencionaba Jalil, que uno de los grandes objetivos es el tema de hacer caracterizaciones internas como para poder ir determinando qué residuos y demás genero. Pero quizás sí hay un tema bastante sensible y es con las municipalidades y con los servicios de recolección. Mucho de lo que busca el reglamento es asegurar la clasificación. Esto quiere decir que en buena parte, ya sea los usuarios, tanto de empresas como privados, que puedan contar con recipientes y contenedores especiales, hacer su clasificación y que estos finalmente sean recolectados y transportados hacia un sitio de disposición final. Ese es el mundo ideal. Y en el sector de las empresas, por ejemplo, contar también con esa clasificación. Obviamente, como el volumen es muchísimo mayor, estamos hablando ya de 20, 30, 40 personas en una empresa, que en ellas exista, por ejemplo, un espacio de almacenamiento temporal, que a eso también hay que prestarle mucha atención porque el reglamento sí contempla, por ejemplo, cuáles son los aspectos relevantes para poder tener un espacio de almacenamiento temporal. Debe tener cierto piso con ciertas características, cada cuánto tiempo y demás. En cuanto a al servicio de recolección que bien indicas, esto sí, yo como empresa estoy obligado a contratar un servicio de recolección y transporte. Y el reglamento sí le da ciertos lineamientos a quienes transportan estos residuos. Y aquí me quiero enmarcar, porque obviamente hay muchos aspectos que menciona el reglamento, pero
Uno de ellos es de que tiene que ser temas de carrocería, de materiales sólidos con protección a la corrosión, que no existan los derrames de lixiviados, que es un líquido que emanan cuando se está vertiendo un desecho orgánico. Deben de estar identificados con un rótulo visible. Debe hacerse la recolección cada 72 horas. Debe tener cierta capacidad volumétrica y el personal debe contar con ciertos aspectos sanitarios para poder ser atendidos y garantizar que el transporte sí lleve físicamente una separación. Eso es como en la parte de la recolección. Entonces, ante esa parte, si existe un vacío que hay que atender y que hay que acercarse y hay que generar que las condiciones se den también. Y como bien decía Jalil, yo creo que ya iniciamos, ya no podemos dar marcha atrás, pero este reto en cuanto a los vertederos o sitios de disposición final clandestinos, hoy por hoy las municipalidades muy pocos tienen sitios de disposición final tecnificados. Y el transporte de igual manera. Muy pocos tienen un sistema de transporte que puedan cumplir con esa parte. Entonces, ahí es donde entra el reglamento, donde sí da unas guías, donde sí da ciertos aspectos que es necesario implementarlas en cuanto a las normas sanitarias y ambientales, y tal vez el punto o el capítulo 2 que habla de recolección y transporte, el tema de transferencia, que son los dos más importantes. Y aquí es donde entran las municipalidades. Necesitan esa capacidad, necesitan esa parte. Y con esto finalizo. ¿Qué es lo que yo pudiera recomendar, por ejemplo, cuando vemos los plazos? Porque muchas municipalidades y muchos recolectores piensan de que ahorita en febrero es que ya empieza ese plazo, pero no. Tiene algunos plazos de cumplimiento el acuerdo gubernativo, el 164 y sus reformas. Y obviamente ya iniciaron en el año 2023, posteriormente en el año 2024, pero ahorita en el año 2025 que tenemos esta separación obligatoria, también previamente las municipalidades ya tuvieron que empezar a implementar, hacer planes municipales para su programa de identificación de residuos y desechos sólidos, caracterizaciones básicamente. Muchos ya los iniciaron, pero tienen hasta el año 2028 para poder hacer esa actualización de lo que tuvieron que haber hecho ahorita en agosto. Y los entes generadores también en el sector privado empezar a hacer ya una reducción progresiva de algunos residuos, importación y demás, hasta llegar finalmente al año 2031. El problema es los recursos. Y yo siempre lo menciono. En todas partes del mundo se paga por recolección y tratamiento. Entonces sí hay que tomar en cuenta de que finalmente alguien va a tener que pagar el tratamiento de los residuos y desechos sólidos, que hoy no existe, por ejemplo. O sea, hoy no hay un sitio que yo pueda decir, este sitio cuenta con la mejor tecnología disponible en el momento. No. Y yo creo que esa es la parte donde quizá sí vamos a tener que migrar hacia un documento más robusto, genérico, por medio de una ley, por ejemplo. Pero el reglamento hoy por hoy, personalmente yo creo que sí tiene las herramientas para ser funcionable y hacer una clasificación y generar las bases. Sí, justamente, pues lo mencionaba Jalil, hay que empezar por el principio, ¿verdad? Entonces, si no tenemos como unas bases o no se ha iniciado, que creo que es lo más complicado de todo este asunto, pues no se va a poder llevar a ningún lado. Jalil, pues ya para ir como sintetizando el tema, ¿cuáles son las dificultades que tendrían las empresas a través de técnicamente una opinión basada en técnico? ¿Cuáles son los retos que tienen que cumplir las empresas y qué oportunidades pueden tener de pronto las empresas al poder hacer la separación de esto? ¿Qué beneficios podrían obtener o qué incentivos de pronto podrían querer optar de acuerdo a que estén cumpliendo con esta nueva separación? Muy bien. Retos. Bueno, el reto principal, personalmente considero, es conocer el tipo de residuos que cada empresa tiene, ¿verdad? Porque no ha habido como una claridad en el sentido que había que hacer una caracterización. Y una caracterización puede ser lo más simple o lo más complicado, ¿verdad? Ya hay todo un método estimado de cuarteo y de que durante una semana se recolectan los residuos y eso es lo ideal porque
para que uno sepa qué está separando, tiene que saber de qué se trata y en qué cantidad, ¿verdad? Entonces, eso sería como el primer reto, la caracterización. Lo segundo, todo el tema de, y ya lo mencionaba el ingeniero García, hay que tener sitios de disposición. Y un sitio de disposición, de acopio temporal, tiene que ser diseñado y construido previamente. ¿Por qué? Porque la costumbre que se tiene, no quiere decir que sea ley, ¿verdad? Es que todo lo acumulamos en una montaña, ¿verdad? Hasta la ropa. Y ese es el tema, que no es así, ¿verdad? No es así el tema. Tiene que existir una separación, saber qué genera líquidos, qué no genera líquidos, qué es limpio, qué no es limpio, ¿verdad? A mí me gustó mucho algo que mencionó el viceministro Castellanos, que está a cargo del departamento en el ministerio. Decía, miren, si va a entregar reciclable, entréguelo lavado, entréguelo limpio. Sí, es que si queremos una separación adecuada, tenemos que lavar, hacer el esfuerzo. Hay gente que dice, no es necesario. Sí, pero es que uno no quiere tener moscas y vectores en su casa. Entonces, por eso es que uno tiene que acondicionar el residuo. Y eso es un reto que existe también en las empresas, ¿verdad? Bueno, el otro es el tema de las oportunidades. Cuando uno tiene claro qué residuos tiene, en qué volumen, pues ya uno encuentra que mi residuo es la materia prima de la industria que está a la par o de la industria que está enfrente, ¿verdad? Cuando uno caracteriza, uno encuentra que, por ejemplo, los rodillos de cartón, hay una empresa que los necesita para hacer portavasos, o que el residuo postindustrial que yo tengo va a servir para hacer recipientes como palanganas, y ahí el sector de plástico tiene una experiencia de décadas, ¿verdad? Yo recuerdo, por eso todos se ríen de mí, ¿verdad? En los años 90 yo estaba comenzando la universidad y visité una empresa que ya no existe. Por eso voy a mencionar su nombre, el Enoplast. Y ahí nos decían, miren, nosotros recolectamos bolsa y pajilla de las casas y la volvemos palanganas. Eso es en los años 90, no es el año pasado, es hace 30 años. Y eso es una práctica que ya se hace. Buscamos qué insumos tenemos y los volvemos en un producto comercializable. La famosa madera plástica, como se le denomina, surge de esto también. Plástico de reciclaje que puede servir para bancas, para recipientes, para embellecer determinadas locaciones, incluso hasta abona para evitar desgaste o utilizar recursos naturales en eso. Y ya ahí utiliza, digamos, una de las propiedades del plástico, de la duración. Entonces, ¿qué oportunidad le brinda a la empresa? Nuevas oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque lo que uno está acumulando en un cerro se va a volver no un pasivo, sino un activo. Ya va a entrar en el flujo de capital y eso es beneficio para los colaboradores, es beneficio para los accionistas. ¿Por qué? Porque estamos cerrando el ciclo de la economía circular. Porque cuando uno no tiene, digamos, el desafío que hoy tenemos, uno no... Dicen que la necesidad es la madre de los ingenios o del ingenio, ¿verdad? Entonces, uno de un problema, pues uno lo va a volver una solución. Y lo siguiente sería brindar un mensaje de exhortación, ¿verdad? Las empresas guatemaltecas, las compañías, los consorcios son, o los que somos parte, somos resilientes, ¿verdad? Y hemos resistido años buscando soluciones, ¿verdad? Hay un gremio agroindustrial que acumulaba una cantidad de residuos orgánicos y hoy sirve para tener energía ecológica. De eso que antes era un residuo, un desecho, hoy es una generación de energía que en muchos casos hasta es más positivo
en sus ingresos porque están generando energía de esto. Entonces, el llamado es a que no nos aflijamos, sino a que busquemos esas soluciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro país se lo merece. Fui la semana pasada a la Antigua y me encontré a una ciudadana española que me dice, yo soy charra, dice. ¿Qué quiere decir que es charra? No es que es mexicana, ¿verdad? Sino que es del área de Castilla-La Mancha en España. Y dicen, miren, a mí me encanta su país. Llevo 2 semanas paseando por su país, pero hay basura en las cunetas. ¿Cómo puede ser que este país tan lindo, tan paradisíaco tenga basura en las cunetas? Y la verdad es que ese es un tema donde todos como sociedad podemos aportar. ¿Por qué? Porque nuestro país es lindo, porque se lo merece y porque nosotros nos merecemos vivir en un lugar que esté ordenado, que esté limpio. Esa es la visión de la política que tiene el Ministerio de Ambiente. Guatemala, un país limpio y ordenado con una población educada. Uno demuestra su educación a través de esa buena gestión de los residuos y desechos sólidos, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias, Jalil. Pues bueno, para ir cerrando ya este tema, quisiera yo que pudiéramos llevarnos, dar una conclusión cada uno, una breve conclusión de lo que ve el reglamento. Quiero empezar yo pues, con el tema de la base educativa del reglamento. Es bien importante pues incluir la educación en nuestro país y que la educación al final va a permitir conocer cuáles son los beneficios, las ventajas y el porqué del yo debo de hacer en este caso la clasificación. Entonces yo quisiera quedar con la parte de la educación. Daniel, no sé qué conclusión nos quieras compartir. Sí, yo creo que básicamente en cuanto a la educación que bien mencionas, es un proceso que hay que tomarlo desde ya. Esto quiere decir, como ahorita en el ejemplo que nos ponía Jalil, ¿verdad? ¿Cómo podemos generar esa concientización, esa responsabilidad en la ciudadanía? Y eso es simplemente con la educación, con permear, por ejemplo, en los pequeños, en todas las edades, de la importancia que tiene una clasificación, que sea parte, como hace muchos años, por ejemplo, cuando iniciamos los procesos en el colegio, que muchas veces nos decían cómo teníamos que poner, dónde colocar la mochila, la lonchera y demás. Entonces yo creo que eso es parte del día a día, o sea, en cuanto a la población. Y del lado del sector privado, creo yo que ahí sí hemos avanzado bastante. Creo yo que sí tenemos ya buenas prácticas, incluso ya hablamos de términos de coinnovación, de economía circular, de diseños sostenibles, de caracterización. O sea, todo lo que ha sido parte de que solamente es reciclaje ya quedó atrás. Entonces, en el sector privado creo que sí existe esa, que lo menciona el reglamento, que es la responsabilidad empresarial. Y creo yo que eso es un avance que se ha tenido, y la parte educativa que yo creo que es como la que hay que reforzar. Gracias, Daniel. Jalil, lo dejo ahí con su conclusión. Gracias. Sí, en realidad la entrada en marcha de este reglamento y de esta separación a lo que apunta es a la sostenibilidad, ¿verdad? Hay que recordar que una gestión adecuada, correcta, ordenada, inteligente, racional, utilicemos el adjetivo calificativo que querramos, siempre apunta a mejorar la sostenibilidad, ¿verdad? Hay que recordar que el ambiente y la gestión ambiental y de los recursos naturales se debe ver como una ventaja competitiva para las empresas y los corporativos, ¿verdad? Porque con ese enfoque vamos a encontrar la solución de los manejos, la creatividad que necesitamos. Que este tema se vuelva para la sostenibilidad, para la diferenciación de nuestras empresas y de nuestros productos, ¿verdad? Así que pues, a echarle ganas, ¿verdad? Y a unirnos por una Guatemala más limpia. Muchas gracias, Jalil. Pues gracias a ambos, ¿verdad? A Daniel, Jalil, por su experiencia, por sus visiones. Pues quisiera yo también invitarlos a todos ustedes a que se unan a cumplir con esta ley, que ya podamos estar haciendo pues nuestra parte, ¿verdad? Del lado de nosotros, pues si quieren saber más información, tenemos nuestras redes sociales. Haz tu parte en Facebook, en Instagram. Daniel, no sé si quieres también que te puedan ahí buscar en algún...
Sí, claro. Obviamente las redes sociales de industriaguate.com, el área de ambiente, desde Cámara de Industria estamos muy deseosos de poder aportar no solamente a nuestros socios, sino que realmente llevar, como bien decías, esta educación y estos programas educativos que se tienen desde la institución. Así que agradecerle y también desde la Gremial de Plásticos que nos apoyan mucho. Gracias, Daniel. Pues muchas gracias. Les agradezco allí el apoyo, ¿verdad? Y la idea, pues hacer el llamado, ¿verdad? Que podamos cumplir con este acuerdo y que podamos realmente empezar a hacer ese cambio, esa clasificación dentro de nuestros hogares y en tanto en nuestras empresas. Aquí pues le voy a pedir apoyo a Jalil, tal vez él sabe esta frase, pero pues por una Guatemala limpia. Haz tu parte. Muchísimas gracias. Entonces, pues estamos así, terminamos el podcast del día de hoy. Les agradezco a ambos y pues a todos nuestros oyentes que puedan seguir pues escuchando nuestros programas para poder entender más de todos estos modelos circulares y de sostenibilidad que pues hacia allá al futuro. Les agradezco bastante. Gracias. Hasta luego.